Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos, dioses, preciosa amada del Dios vivo. Ahora sí estamos en la verdadera reunión, donde Dios es el juez de todos. Está juzgando ¿con qué? Con su evangelio, con su palabra. Y son tiempos preciosos. ¿Se recuerdan ustedes que con César hemos dicho que en 5 años esto iba a tener un despegue espectacular? Pues llegó. Por primera vez vamos a salir a otro país. Así que yo me voy hoy para Colombia, a Medellín, Colombia, a visitar allá a la amada de Medellín, con Gustavo Quintero, con María Inés. Y eso es histórico, pues eso es histórico, porque nosotros hemos estado tranquilos. Usted se ha dado cuenta que nosotros no andamos en carreras de nada, y ahora quiso el Dios vivo que salgamos, y esto ya no para. Esto va a ser así como fue el ministerio creciendo en gracia. En la gracia, así va a ser. O sea, el despegue, pues no el conocimiento, porque el conocimiento esto es espiritual, pero el despegue, así va a ser. Y entonces si vamos a ir a todo lugar, el tiempo en el que el Dios vivo quiera. Así es que un saludo a Gustavo Quintero allá en Medellín, Colombia. Allá estamos, hoy ya en la noche ya estoy allá a las 10 de la noche más o menos, ya estoy allá listo. Son las obras preparadas de antemano que dijo el Dios vivo. Yo ni di en cuenta, ni pensando ir, pero el Dios vivo cerró una puerta para la siembra que iban a mandar, y entonces y abrió esta para estar ahí recibiendo personalmente la siembra de la madre allá. Entonces ahí sí que estamos listos para eso, ¿verdad? Pero qué bueno, porque eso todas las naciones lo van a saber. Todas las naciones. La gente está pendiente de esto, porque la gente piensa que nosotros somos un grupito, y somos un grupito, pero cada uno, dijo el profeta, es como de a 1000. O sea, esto no es cuestión de muchedumbres, es cuestión de los escogidos, de encontrar a los escogidos para que al oír se integren a la reunión de los. Así es que hoy estamos en Medellín, hoy en la noche, pero es solo el miércoles ya estoy aquí para estar con la amada de aquí de Guate, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Un saludo también a toda la preciosa amada que seguramente se congrega con nosotros, y que prontito vamos allá también a su nación, ¿verdad? Así es de que declaramos y confesamos eso. Y ahora aplaudan al Dios vivo.
Y ahora vamos al clip, vamos a ver un clip, estamos viendo clips que son importantes. ¿Para qué? Para lo que nosotros estamos haciendo ahora, no para lo que se estaba haciendo en aquel tiempo, porque nosotros ya no estamos ahí, nosotros hemos salido de ahí. ¿Se acuerda que Jesucristo, hombre, dijo, a mí ya no me viene nada? La gracia no es algo que se pueda pasar predicando decenas y decenas de años. Tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, eso terminó. Pero es importante ver ya cómo Jesucristo, hombre, comenzaba a enseñar lo que era para el día de hoy. Y que solo el Dios vivo lo sabe si Él lo conocía o nos doraba la píldora para que nosotros nos fuéramos por donde el Espíritu nos llevara, ¿verdad? Porque eso también puede ser, porque usted va a ver hoy cómo, usted se recuerda cuando hablamos de la transformación y del nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces que hubo un tiempo en el que decíamos que volando y todo, pero en este clip no dice eso. Aquí dice, muchos creen que va a ser volando, dice que van a tener alas. Quiere decir que por eso es que nosotros tenemos que, antes ni nos parecía lo mismo, de la manera que nos lo predicaran, porque no lo entendíamos como lo entendemos ahora. Pero ya no les digo más, oigamos el clip y ahí vamos a desarrollar un poquito después. Vamos a darle lectura a Lucas capítulo 24, del verso 36 al 43, para hablar de nuestro cuerpo inmortal. Esas son las ropas que ordenamos, ese es el nuevo ropaje que viene por ahí y que lo estamos esperando. Dice, mientras ellos aún hablaban, hablando de los discípulos, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pues ellos se reunieron para decir, oye, como mataron al maestro y no hemos oído nada, no comprendemos la escritura. Y la prueba está que si se espantaron y estaban atemorizados, quiere decir que ellos no esperaban eso. Pero cuando se les apareció el nuevo cuerpo inmortal, Jesús con nuevo cuerpo inmortal, le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Noten esto. Pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Estos son pensamientos no ordenados. Por eso hay que estar en esa vigilia, hay que estar despierto. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Oye, yo mismo soy. Es el mismo, pero con diferente cuerpo, diferente sangre, diferentes huesos. Es un cuerpo, pero diferente. Ahorita tocamos un poquito más de eso. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Quiere decir que el nuevo cuerpo inmortal trae carne con hueso. Usted sabe que el sistema evangélico piensa que se desaparece en una nube por allá, caminar y que en calles de oro, en mar de cristal, con aletas, o sea, no, perdón, con alas. Y tienen esto bien. Yo te digo, Dios se burlará de ese sistema. Wow. Dice, carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, de gozo, oye, qué gozo que no te deja creer, de gozo no lo creían, es que es un espectáculo tremendo. Dice, y estaban maravillados, les digo, ¿tenéis algo de comer? Pues sí, ¿tenéis algo de comer? Lo primero que dijeron fue, oye, parece que le dio hambre en ese silencio. ¿Tenéis algo de comer? Me recuerdan que yo conozco que en la mañana lo primero que dice,
I'm hungry. Dice, eso significa tengo hambre, I'm hungry. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Oye, tenía dientes nuevecitos. Los míos los arregló Marlene muy bien, así que yo con estos puedo, pero si me los dan mejor, imagínate, que sean eternos, que no se dañen más. Bueno, entonces, dice, yo mismo soy. Oye, qué maravilla. Tú sabes que todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los salmos, el cumplimiento tomaba lugar en el nuevo hombre inmortal. O sea que todo ese Viejo Testamento, los 39 libros, todo eso, la idea era que había inconformidad con el cuerpo que tenían puesto, el cuerpo de carne de debilidad. Usted sabe lo que sufrieron todos esos profetas por tener un cuerpo de debilidad. Pero Jesús de Nazaret es la primera vez que se cumple todo el propósito de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ahí se cumplió todo. Porque ese es el anhelo de todo ser humano, ser revestido de aquella habitación celestial. El ser revestidos de su habitación celestial, ese es el anhelo de todos. Pero tenemos que quitar el misticismo de cómo iba a ser ese momento. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús apareció glorificado, por lo tanto tenía un cuerpo inmortal, era un cuerpo nuevo, pero no era desconocido para ellos, pero tenía carne, tenía huesos, tenía los agujeros de las llagas, comía. ¿Para qué les quiso mostrar eso? Le quiso mostrar la forma en que venía la transformación. La transformación no iba a ser un cambio físico, sino un cambio espiritual. Con el mismo cuerpo físico, pero transformados. ¿Transformados en dónde? En la mente. Una mente que ya no tiene ni carne ni sangre, porque no hereda el reino de Dios. Entonces se quita la carne y la sangre, pero ¿de dónde? De la mente. De la mente. Usted no es eso, usted no es un cuerpo de naturaleza humana, de carne. Usted es un cuerpo celestial ahora, ya transformado. Entonces esa es la importancia de que usted vaya viendo esas orejitas. Después habrá otro tema que habla de los cuerpos inmortales, donde diga que vamos a volar, pero aquí no dice eso. Aquí dice que la transformación era en nuestra mente. Así que ahí estamos transformados y viendo nosotros la gloria del Dios vivo. Vamos a ver el consejo del Dios vivo para la siembra. La siembra, ¿será importante la siembra? Hoy todavía es más importante que antes. ¿Por qué? Porque antes usted sembraba por fe, sembraba en esperanza. Ahora no, ahora usted siembra por obediencia, en conocimiento. Y ese es un llamado a toda la preciosa amada, no solo a los de aquí, ¿verdad? Si tú has entendido el Evangelio, tú tienes que sembrar con más gozo aquí que allá. Seguro. Pero no es que necesitemos la siembra ni que nos estemos muriendo por la siembra. Mire, el ejemplo que pone Jesús fue de una mujer que no tenía nada. Una viuda que no tenía, ¿qué? Nada. Poquito tenía. Y sin embargo, dice, ella dio más que todos. Entonces, lo que le interesaba a él no era la cantidad que daba, sino el conocimiento que tenía en sembrar. ¿Por qué sembraba esa doñita? ¿Por qué sembraba la viuda? No era porque era lentecita, ¿va? No, era porque iba a cosechar. Creía, había creído. Era hija de Abraham, esa mujer, que es lo que viene hoy en el corte de la siembra. Vamos entonces, Romanos 4, en el verso 3. Romanos capítulo 4 y verso 3.
Y es una pregunta que usted se la tiene que hacer hoy. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice ahí? Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Abraham? Dar los diezmos. ¿Se recuerda usted de Melquisedec? Melquisedec era una figura que nació sin genealogía, sin padre ni madre, sino que era Dios mismo ahí, y se pone un cuerpo físico para recibir una siembra. Y Abraham, como había creído, ¿qué hizo? Y le dio los diezmos del botín y devolvió todo lo demás. O sea, no se quedó con lo que había agarrado del botín, sino dio los diezmos y devolvió lo demás. ¿Qué clase? Póngase a pensar en qué tiempo, qué clase de padre nos gastábamos, que era figura del que había de venir, ¿verdad? Porque dice que la simiente de Abraham es Cristo. Entonces, ¿pero qué clase? Creyó a Dios. Y entonces lo primero que hizo fue sembrar. Ahora, dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? De hecho, los judíos le dijeron eso. ¿Se recuerda lo que le dijeron los judíos? Nosotros no somos de cualquiera, somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, lo mismo que él hizo harían. Ustedes son hijos de vuestro padre, de la carne, el diablo de la carne. Entonces, ¿por qué? Porque no creyeron. Entonces, ahora, usted y yo somos hijos de Abraham, ¿sí? ¿Y qué hizo Abraham? Creyó y sembró. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? Pues si somos hijos del creer y sembrar. Esa es la historia nuestra. Pero ahora con conocimiento de hijos, de escogidos, de que estamos dando de lo nuestro. No que viene por nuestro trabajo, nada. Olvídese de eso. Eso es suyo. ¿Cómo viene? Es un problema del Dios vivo. Pero entonces, igual que Abraham, la pregunta es hoy. La pregunta es hoy. Porque hay personas que piensan que en este tiempo, ¿para qué vamos a sembrar? Eso ya no va. Los espíritus no necesitan dinero. Así dicen, ¿verdad? Pero esto es Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios tiene el mismo pensamiento ayer, hoy y siempre. Él actúa de la misma manera. ¿Cuántas veces? Siempre. Si Él pone algo, va siempre. Solo en el contexto del tiempo en el que estamos viviendo. Pero eso va siempre. ¿Sí? Allá les diría a los judíos, porque los judíos se la llevaban de salsitas, ¿va? Entonces les dice a ellos, no a nosotros, a ellos, les dice, ustedes me han robado. ¿Y ellos qué? Si se la llevaban ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Pero allá, aquí no, porque nosotros aquí no estamos esperando eso, ni nosotros, ni él, sino es el conocimiento que lo lleva a usted a sembrar. El conocimiento de ser hijo y escogido. Y eso trae una abundancia y es la herencia. Así es que disfrute la abundancia de la herencia y pase a sembrar con gozo. Disfrute la abundancia de su herencia. Muy bien, vamos a ver hoy el tema. El tema lleva por título el nuevo cuerpo de Cristo. El nuevo cuerpo de Cristo. Venimos hablando ya hace algunas semanitas de los dos cuerpos. Hablamos del segundo cuerpo y del primer cuerpo. Entonces, vamos a ver que Jesús de Nazaret tuvo los dos cuerpos. Jesús de Nazaret tuvo los dos cuerpos. Tuvo el cuerpo carnal o en semejanza de carne de pecado y tuvo también el cuerpo espiritual. Ahora, ¿cuál fue el conflicto aquí? Que solo podíamos ver uno. ¿Cuál era el que miraron los judíos?
El cuerpo carnal. ¿Y cuál era el único que mirábamos nosotros? El cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque no había la capacidad ni el conocimiento para comprender el cuerpo espiritual. O sea, entender lo que es el cuerpo espiritual solo lo podemos entender hoy con la explicación del Dios vivo. De lo contrario, no teníamos ese conocimiento. Entonces, ese era uno de los conflictos. ¿Por qué solo conocíamos el cuerpo carnal? Porque era lo que mirábamos. ¿Qué fueron lo que vieron en el tiempo de los judíos? Los milagros que hacía. El cuerpo carnal, lo que hacía, los milagros, que si comía, que si no comía, que con quiénes se mantenía. Eso es lo que vieron, pero no pudieron ver lo que estaba en él, que era el cuerpo espiritual, que era Dios mismo. Por eso él decía, ¿verdad? El que está dentro de mí, mi Padre. Entonces él explicaba que era el mismo. Una vez dice, somos uno, yo y mi Padre somos uno. ¿Por qué? Porque era el cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? Era el mismo conocimiento de Dios. O sea, Jesús tenía el mismo conocimiento de Dios, pero ¿quién lo entendía? Bueno, de hecho está plasmado en la Biblia, ¿o no? ¿Y usted entendió? No, si no entendíamos nada, pues lo que nos explicó Jesucristo hombre fue lo que logramos entender, pero de ahí solo no entendíamos, al igual que todos. Muy bien, entonces, pero que Jesús tenía el cuerpo espiritual, lo tenía. Por eso es que él hablaba, o su actitud era de acuerdo a una obediencia que tenía al Padre. O sea, Jesús de Nazaret caminaba diferente a todos. ¿Por qué razón? Por ese cuerpo espiritual, porque la carne ¿para cuánto aprovecha? Para nada. Pero él tenía una forma de actuar diferente. ¿Por qué? Porque tenía el cuerpo espiritual, porque tenía Dios mismo dentro de él. Él era Dios. Muy bien, entonces él tenía comunión con el Padre. Por eso decía él, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo lo que oigo de mi Padre, eso es lo que les hago saber, ¿verdad? Entonces él estaba en comunión total, pero solo él, nadie más. Muy bien, entonces tenía el mismo conocimiento que el Padre. El hombre espiritual tiene que tener el mismo conocimiento del Padre. Por eso es que no hay hombre que pueda enseñar el conocimiento de Dios. Por eso es que ¿quién lo está enseñando hoy? Dios mismo. Y por eso decía Jesucristo, hombre, no me mire a mí. Usted cierre sus ojos y oiga. Igual nosotros podemos decir hoy, no nos mire a nosotros, sino mire al Dios vivo que está enseñándonos a ser igual que Él. El hombre espiritual. Entonces, vamos a comenzar en Romanos 5, verso 14. Sumamente interesante este tema. Romanos capítulo 5 y verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, note que Pablo está hablando aquí de que la muerte reinó desde Adán, porque por Adán entró la muerte, hasta Moisés. ¿Por qué dice hasta Moisés si la muerte reinó hasta la muerte de Jesucristo? Hombre, porque ahí, hasta ahí reinó, pero en lo que a Dios se refiere, la muerte reinó hasta Moisés porque les dio la oportunidad una vez más de tener comunión con Él. Y entonces viene y les da una ley, la ley de Moisés. Entonces esa era la esperanza de que ellos pudieran tener comunión con Dios. Claro que no se pudo. ¿Por qué no se pudo?
porque eran hombres de carne y ellos no podían guardar la ley, no podían tener comunión con Dios. Pero en cuanto a Dios se refiere, ¿Dios qué era lo que quería? Volver a tener relación con ellos. De hecho, ese es el proceso, hasta nosotros. Bueno, entonces, está clarito ahí. Muy bien. Entonces, no había conocimiento en ese tiempo para lograr cumplir los mandamientos. Entonces dice, aquí en este verso hay algo que es bien importante. Dice que Adán es la figura del que había de venir. ¿Sí? Ahora dígame usted, el que está hablando ahí es Pablo. ¿Pablo es antes o después de Jesús de Nazaret? Después de Jesús. Entonces, ¿por qué no dijo es figura del que vino? Porque lo hubieran relacionado con el que vino, hizo milagros y todo. No. El hombre espiritual no estaba en Jesús, pero nadie lo vio. Pero iba a haber un tiempo en que ese hombre espiritual se iba a manifestar. ¿Qué es manifestación? Es la presentación pública. Se iba a manifestar en la tierra con todas sus credenciales. Y tenía que ser como había sido Adán, como había sido, y lo perdió. Pero él venía como había sido, porque era figura. ¿Qué es una figura? Es algo que se parece. Tenían que ser dos hombres, ¿sí? Uno desobediente y el otro obediente. Bueno, estamos ahí entonces. Perfecto, entonces, fíjese. Si Adán es figura de ese hombre espiritual, tenemos que conocer cómo era Adán, ¿o no? ¿Sí? Porque ahí es donde usted va a entender lo que significa las cosas que vamos a ver hoy. Génesis 2. Génesis en el capítulo 2, verso 7 al 8. Génesis capítulo 2, verso 7 al 8. Note los detalles que vamos a ver aquí. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, ¿qué es lo que creó Dios del polvo de la tierra? Un hombre. ¿Y cómo es un hombre? Pues así como nosotros, un cuerpo. Él creó un cuerpo. Hasta ahí era un cuerpo inerte, inanimado, ¿sí? Entonces dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, Dios hizo al hombre, Dios lo hizo un cuerpo. Dios no lo vio como carne, lo hizo un cuerpo. ¿Y de dónde lo hizo? Del polvo de la tierra, y le dio aliento de vida. Ese aliento de vida era el espíritu, porque ¿qué otra cosa da vida? ¿Estamos ahí? Va, ahora oiga pues. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén. O sea que Dios le hizo un lugar físico a ese hombre. Dice, y plantó un huerto en el Edén. Ahora oiga esto. Al oriente. ¿A dónde? Póngale atención a esto porque después lo vamos a ver. Al oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. Aquí lo importante es que el hombre fue formado y puesto en un huerto. Estamos ahí. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 14 al 16. Ahora oiga dónde era el Edén. Dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va. ¿De dónde? Al oriente de Asiria. ¿Y dónde había puesto el huerto? En el oriente. Muy bien, vamos ahí. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces los límites eran el oriente y el Éufrates, ¿sí? El río Éufrates, muy bien. Entonces dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese que aquí quitamos otro gran paradigma de que el hombre cuando fue echado del Edén
lo pusieron a trabajar, ¿se recuerda usted? Eso es lo que dicen los religiosos, ¿verdad? O sea, está escrito ahí, pero él dice que lo mandó a trabajar. Y no le puso, ¿qué le dijo aquí? Le puso un huerto y ¿qué le puso? Trabajar. O sea, por eso es que es honroso el trabajo, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sabido eso hace un tiempecito, ¿verdad? Pero no, nosotros creíamos que íbamos a volver a ya no trabajar. No, vamos pues, pero eso no es importante, solo era un paréntesis. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Muy bien, entonces fíjese, aquí podemos ver el lugar llamado Edén, donde Dios puso al hombre y lo puso para labrar la tierra y guardarla. O sea que usted ya sabe que trabajaba, ¿verdad? Le dio un mandato que podía comer de todo el árbol, ¿verdad? De todo árbol que había. Sin embargo, le digo que no podía comer del árbol, ¿de qué? Del bien y del mal. Entonces, el pecado de Adán, o cuando entra el género carne o el género diablo a Adán, ¿cuándo fue? Cuando desobedeció. O sea que al desobedecer a Adán, la carne se hace manifiesta por primera vez. Ahí entra el cuerpo de carne. No era el cuerpo físico de Adán, sino que cuando él desobedece, entonces inmediatamente, ¿qué pasa? Se separa de Dios, entra el género carne y lo transmite ¿a quién? A toda la humanidad. Esa es la historia de Adán y el por qué tuvo que pasar esos miles de años componiendo la historia. Muy bien. Entonces, al Adán pecar, entró una mente carnal contaminada, producto de la desobediencia. Ahora, entonces ya sabemos cómo fue que Adán falló, comió del árbol, contaminó a todos, entró el pecado, entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Estamos bien? Va. Entonces, pero dice que la muerte reinó desde Adán hasta ¿cuándo? Va, entonces mire por qué. Venga a Josué. Josué. Y hoy está oyendo usted cosas que jamás oyó. Mire pues, 1, 4 y 6, al 6. Póngale atención dónde era la tierra prometida. Oiga, desde el desierto, ¿dónde había puesto el Edén? En el desierto, al oriente. Muy bien, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. O sea, es el mismo Edén. Bueno, toda la tierra de los esteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. O sea, la tierra prometida que se le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés era regresarlo al Edén para que volviera a ser como era Adán previo a pecar. ¿Se da cuenta? O sea que eso, ¿cuándo nos lo habían dicho? Sí, gigantes, si se recuerda cómo era la cosa ahí. Entonces, era una tierra preciosa y volvió el pueblo de Israel a esa tierra, porque oiga lo que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Por qué dice que reinó la muerte? Porque había una esperanza al haberles dado otra vez la tierra. O sea, que la tierra que salió de Israel a buscar era el Edén, y lo encontró, y se le dio que pasara a Josué. No pasó Moisés, pero entró Josué. Sin embargo, no pudieron ellos con la ley.
La ley era muy pesada para ellos por cuanto tenían la descendencia de Adán. ¿Y qué era la descendencia de Adán? El primer cuerpo. ¿Y cuál era el primer cuerpo? La carne. Fíjese que no hemos tocado el cuerpo físico de Adán. O sea que la carne no es el cuerpo físico. La carne era el problema al que se metió por desobediente. Entonces, ¿cómo se va a componer la cosa? Con la obediencia. Entonces, pero eso es que se emociona uno, de veras, de veras. Bueno, entonces, vamos a leer. Entonces, por eso es que Jesús le dice, ¿se recuerdan ustedes que les dice a los israelitas, y lo acabamos de ver, ustedes son hijos de vuestro padre? ¿Quién? El diablo. ¿Y quién era el diablo? Adán. ¿Y quién era el que pecó? El diablo, Adán. Y entonces, ¿por qué ellos no eran hijos de Abraham? Porque eran hijos de desobediencia. ¿Y Adán qué era? Abraham, perdón, ¿qué era? Obediente. Entonces era figura ya para ir viniendo a la obediencia, que iba a traer el segundo hombre que era espiritual, o el segundo cuerpo. Muy bien, entonces estamos claros ahí. Muy bien. También les dijo, generación, ustedes andarán como dioses en medio de una generación mala y ¿qué? Y perversa. O sea que todo el que no entiende lo que nosotros entendemos, ¿qué es? Es una generación mala y perversa. ¿Hijos de quién? De vuestro padre Adán, el diablo. Eso es así de sencillo. ¿Está fácil o no? Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo iba a ser el que habría de venir. Porque Adán es figura del que habría de venir. No era Adán, pero era otro semejante a él, que tomó la carne en semejanza de pecado. No pecó en semejanza, pero sí la segunda manifestación de Cristo, esa sí pecó, y ese sí estaba no en semejanza, sino que estaba en su naturaleza carnal, la naturaleza de Adán. Muy bien, entonces, Juan capítulo 3, versos 5 al 6, para que vaya viendo qué era lo que iba a ser o cómo era el que había de venir. Juan capítulo 3, versos 5 al 6. Ya vamos a terminar, ya vamos a ir terminando, pero esto es bien importante. 3 del 5 al 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Lo que es nacido de la carne, o sea que la carne nace. ¿Sí? La carne nace. Usted se recuerda, Adán lo crearon. Y la carne nació con la desobediencia. Ahí nació. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que mientras no viniera el hombre espiritual, el segundo hombre, no podía haber espíritu. Era todavía carne. Entonces, vamos pues, dice, lo nacido de la carne nació de la mente carnal de Adán, que fue la desobediencia, y esta pasó a todos los hombres. Y aunque Dios los regresó al Edén, fallaron porque la mente carnal no puede conocer a Dios ni tener una relación con Él. Dios con la mente carnal no quiere saber nada. Entonces, pero el que había de venir era un ser espiritual obediente. Por eso dice allá, aunque era hijo, aprendió obediencia. Aunque era hijo, tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. Porque si él desobedece, entonces nos deja en la muerte de Adán. Ahora, si él obedece, ¿qué pasó? Ahora podemos disfrutar la herencia.
Por eso solo el hombre espiritual puede dar la herencia. Ya va a ver usted cómo es esto. Qué lindo. Primera carta a los Corintios 4. Primera carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 15. Verso 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos, ayo era un maestro, un ayudador. Entonces dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces aquí es donde aparece por primera vez Pablo. Jesucristo lo llama, le dice que vaya a los gentiles, comienza a dar un evangelio que ¿qué iba a hacer? Iba a engendrar. ¿Y qué es el engendramiento? Es poner un espermatozoide con un óvulo y comenzar la etapa ¿de qué? De gestación. O sea, engendrar es cuando se unen, ¿sí? Entonces Pablo dice, yo los engendré, yo soy su padre porque yo los engendré. El padre de la naturaleza espiritual ya venía en ese tiempo, o sea, venía a engendrar. Entonces Pablo engendró. Y entonces, ¿qué hizo Jesucristo hombre? Pues Jesucristo hombre alimentó al bebé 9 meses. O sea, el engendramiento no es el bebé, el engendramiento es la unión del óvulo con el espermatozoide. Cuando el bebé ya es un feto, entonces vino ¿quién? Jesucristo hombre. ¿A qué? A enseñar la gracia, a alimentar al bebé. ¿Para qué? Para que naciera. Eso era lo que querían. No era que el bebé se quedara en el vientre toda la vida, que lo ayudaran. No. El bebé nació y entonces fue transformado. Ese bebé que nace con conocimiento. Ese bebé que nace a la vida eterna. Ese bebé que nace ahora es enseñado por el Dios vivo. Ese bebé que nació es vida eterna. Y ya va a ver lo que es, lo más que es. Pero estamos clarito ahí. Entonces, ¿por qué hay que dejar la doctrina de la gracia? Porque eso fue un alimento. ¿Se recuerda cuando Pablo decía que no puedo darles el alimento sólido porque todavía son de leche? Entonces, es un alimento, es alimento en el vientre, pero después tenía que nacer y comer bien. Muy bien. Entonces, la nueva criatura nacería para estar en un conocimiento, el conocimiento de Cristo. Entonces, cuando fuimos transformados, vimos de otra manera. ¿Qué quiere decir vimos de otra manera? Que se nos reveló el Evangelio. Es el mismo Evangelio, pero nos reveló a nosotros ¿de qué? De otra manera. ¿Por qué ahora estamos hablando de que el pueblo de Israel volvió al Edén? Porque el entendimiento ya no es igual que allá. Muy bien, entonces, miramos un cuerpo ya formado, porque ya nació, un cuerpo ya formado, y lo más importante, que el cuerpo nuevo de Cristo era obediente. Diga, yo soy obediente. Usted es obediente. Entonces, usted terminó con la maldición que traía Adán. ¿Por qué? Porque usted es obediente. La prueba, oiga, por eso es, dioses y a toda la amada que nos escuchen las naciones, la prueba de que tú eres el hombre espiritual transformado es que eres obediente. Si no eres obediente, lo siento, tú eres el mismo hombre carnal, igual que Adán, con un conocimiento en el vientre, pero no has nacido. Todavía no puedes respirar, todavía no puedes caminar solo, todavía no necesitas ayos, quien te lleve. Eso es duro. Todos los que se quedaron ahí, que eran los meros, habían unos que uno decía, la gran, qué sabiduría la que tienen, ¿no?
Se quedaron. Ahora los vemos y hablando las mismas vainas. Bueno, entonces, ahora ya vimos que hay un nuevo cuerpo que fue transformado. Sí, ahora lo importante, y ese es el tema. ¿Quién es ese cuerpo? Porque si todo es para ejemplo, Jesús tuvo el cuerpo de carne y tuvo el cuerpo espiritual, para ejemplo de lo que iba a ser a nivel espiritual, a nivel doctrinal, la carne y el espíritu. ¿Se recuerda que el conocimiento del mundo, ¿qué era? La carne, y el conocimiento del espíritu, lo de Dios. Entonces dice, primera carta a los Corintios 12, y con esto terminamos. Primera carta a los Corintios 12, verso 13 al 20. Dice, oiga pues, porque por un solo espíritu, diga un solo espíritu, espíritu y conocimiento es lo mismo y está con E mayúscula. Eso quiere decir el espíritu de Dios, el conocimiento de Dios. Entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Dónde fuimos todos bautizados? En su muerte. ¿No lo dice Colosenses 2:11 pues? Que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Ahí está. Dice, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, porque ya no hay, o griegos, fuimos bautizados en su muerte. Entonces, esclavos o libres, y a todos, diga a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, usted y yo, Gustavo en Colombia, Palomino en Perú, bueno, y así todos los demás, ¿de qué bebimos? Del mismo espíritu si estamos aquí, si tenemos el mismo conocimiento. Entonces dice, verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. ¿Pero cuántos cuerpos son? Uno. ¿Pero tiene muchos? Entonces, el nuevo cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, ¿dónde está? Sentado en los lugares celestiales. ¿Y dónde está su cuerpo? Somos nosotros. Olvídese del cuerpo físico que Él tenía. Ese cuerpo físico se murió. ¿Por qué? Para sembrarse. Mire, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? ¿Quién fue el que se sembró? Pues Jesucristo. Él se sembró, ¿para qué? Para dar paso al cuerpo espiritual, que era la iglesia. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Quiere decir que el que no piensa como nosotros no es cuerpo. O todavía no es, hasta que piense lo mismo. Porque son muchos miembros, pero útiles al cuerpo. ¿Eh? ¿Ha visto usted las cabritas? Las cabritas son familiares de las ovejas. ¿Verdad? Macho cabrío de las ovejas. Y la cabrita es como primito, pero es desobediente. Tiene que llevar el dueño un látigo para darle, porque no entiende conocimiento, entiende pencazos, golpes. Bueno, entonces vamos pues. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? ¿Como qué? O como usted quiso. Yo estoy aquí porque soy buenote. No, hombre, porque Él quiso ponerlo en el cuerpo. Usted es parte del cuerpo y nadie lo puede quitar. Aunque sea un lunar, es parte del cuerpo. No importa, aquí no hay que porque es tal cosa, el otro. No, todos los sentidos, todas las cosas
todo el cuerpo es importante y se nutren, dice, porque da lo que tiene que dar. Si usted no huele, qué aburrido es no oler, ¿o sí? Y si no tiene sabor en la boca y tiene que comer, hay gente así que se enferma. Y si no oye, y si no mira. Bueno, entonces ya entendió cuál es el nuevo cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es? Nosotros, la iglesia. La iglesia. Por eso que se le dio por sobre todas las cosas a la iglesia. Nadie que no sea la iglesia puede hablar lo que estamos hablando nosotros. Solo la iglesia puede hablarle a los principados, a las potestades, a los rebeldes, a los que están sencillos, a los humildes, a todos, pero solo la iglesia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, es la cabeza, es el cuerpo de la cabeza, y la cabeza unida hace todo lo que tiene que hacer. La cabeza habla y nosotros, ¿qué? Somos el cuerpo. Muy bien. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Y aquí está la clave. Si el cuerpo no es uno, esto no es iglesia. Si el cuerpo es uno, esta es la iglesia. Si todos quieren hablar lo que ellos quieren, ahí no hay iglesia. Ahí lo que hay es carne. Y entonces, pero me pueden decir, sí, pero y entonces nosotros los que dejamos que Jesucristo hombre hable, no, porque no puede ser iglesia por cuanto eso terminó. La iglesia tiene que hablar. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza que le está enseñando. Si usted no tiene un maestro que le enseñe, ¿cómo va a enseñar usted? ¿Qué le va a enseñar usted? Lo que se le ronca la gana. Ahora, si tiene un maestro y usted es parte del maestro, ¿qué va a enseñarle al otro? Lo que le enseñó su maestro. Entonces, aquí claramente Dios nos muestra el nuevo cuerpo de Cristo. Un cuerpo que fue lavado con agua y nacería del Espíritu, de un conocimiento. Un cuerpo que fue engendrado por Pablo, alimentado en el vientre por Jesucristo hombre con la gracia, y que al nacer nos dice que aunque somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Este es el nuevo cuerpo, es la iglesia. Y el Dios vivo le está dando la herencia para que reine para siempre. Así es que es el tema de hoy. ¿Eres tú parte de la iglesia? Así es. ¿Sí? ¿Del cuerpo de Cristo? Así es. Muy bien. Entonces, tú y yo estamos llamados a ejercer la autoridad sobre todo principado. Fíjese, principado y potestad no es gente que no saben mucho. No, que se creen grandes. Pero el grande aquí se vuelve pequeño ante el conocimiento del Dios vivo. Muy bien. Hasta el miércoles, entonces. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La escuchando.
Salve, por favor, nos unimos pensar todos somos